Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Hoy vamos a tener una clase sobre las vías del desarrollo capitalista en el agro. Es una clase de contenido teórico donde vamos a establecer algunos de los planteos analíticos principales para pensar cómo se ha ido desarrollando el capitalismo en el campo, en los mundos rurales, de una manera analítica. Es decir, vamos a construir o presentar diferentes construcciones o tipos analíticos para pensar justamente cómo se fue desarrollando el capitalismo en el agro a escala global a partir de diferentes tipologías que se fueron construyendo desde los paradigmas del marxismo, tomando principalmente autores como Marx, Kautsky y Lenin, pero también con aportes diversos, de diversos teóricos, historiadores, economistas, sociólogos y otras disciplinas que fueron pensando justamente el problema del desarrollo capitalista en el agro como un problema particular, con sus propias características y dimensiones diferenciadas, ¿no?, de la forma en que el desarrollo del capitalismo se dio en las grandes ciudades y en las industrias, ¿no? Entonces partimos de la idea, planteada ya por el propio Marx, de que el capitalismo asumió una forma específica en los mundos rurales, ¿no? Y a partir de eso es que vamos a trabajar en la clase de hoy. Por un lado, este debate forma parte de lo que llamamos la cuestión agraria, ¿no? Una conceptualización que planteó Kautsky, un pensador marxista alemán de principios del siglo XX, donde justamente dio o sistematizó gran parte de los debates que tenía el marxismo hasta entonces con respecto al desarrollo del capitalismo en el agro y en los mundos rurales. Entonces, cada una de estas formas de desarrollo específicas que tiene el capitalismo en el agro comparten de alguna manera u otra estas siguientes dimensiones, ¿no? Por un lado, vamos a tener en cuenta cuáles son las relaciones de propiedad que se dan en este desarrollo agrario. Por otro lado, cómo va a ser la organización de los procesos de trabajo, cuáles van a ser las formas de apropiación del excedente, qué sujetos sociales y qué transformaciones sufren estos sujetos sociales, tanto los sujetos tradicionales como los sujetos emergentes en cada una de las vías de desarrollo, qué relaciones tienen con el desarrollo industrial, es decir, con los otros tipos de desarrollo capitalista, el desarrollo comercial, el desarrollo financiero y el desarrollo extractivo. Y después, por último, qué tipo de regímenes políticos pueden favorecer o habilitar esta forma de particular de desarrollo agrario, ¿no? Estos serían los ejes o las dimensiones en las cuales podemos pensar justamente las diferentes vías del desarrollo agrario, ¿no? Por otra parte, todas las vías del desarrollo agrario capitalista parten de algunas premisas comunes. Por un lado, la conformación de un sistema mundo moderno, capitalista, colonial, patriarcal, tomando esta idea de Wallerstein y de Immanuel Wallerstein y de Aníbal Quijano, de que recién con el descubrimiento de América, ¿no?, y la conformación de los nacientes o la consolidación de los estados-naciones europeos, ¿no?, como estados imperiales también, se conforma a escala global por primera vez un mismo sistema económico, político y social hegemónico. Es decir, es la primera vez que en toda la geografía del planeta se logra la conformación de un modo hegemónico de desarrollo y de explotación de los recursos naturales, del trabajo humano, etcétera, etcétera, ¿no? Y este sistema mundo está basado justamente en una articulación entre una mirada moderna, ¿no?, que rompe con el mundo antiguo y el mundo medieval, con una lógica capitalista basada en la explotación del trabajo humano y de la naturaleza, colonial porque implica la sujeción por parte de una serie de unos pocos países imperiales del resto del mundo, una sujeción concreta, física, territorial, política, pero también social, económica, que se va a mantener más allá de la sujeción política del colonialismo, en lo que después Aníbal Quijano y todo el sistema, todo el grupo, perdón, de descolonialidad va a nominar como colonialismo, ¿no? Patriarcal, por obvias razones, porque se mantiene esa forma de dominación del hombre de los hombres por sobre las mujeres, que ya venía de los modos de producción anteriores, ¿no?, tanto el feudal como la antigüedad, el esclavista, etc. Es importante pensar que cada modo de producción hegemónico, en este caso el capitalista colonial,
contiene dentro de sí otras formas de producción precapitalistas o no capitalistas, ligadas a modos de producción hegemónicos anteriores, pero también a la resistencia de modos de producción alternativos que todavía resisten y sobreviven y se reifican y se reproducen subsumidos a la lógica hegemónica, pero que mantienen sus propias lógicas económicas, como lo vamos a ver más tarde. Entonces, por un lado tenemos esta conformación del sistema mundo moderno, capitalista, colonial, patriarcal. Por otro lado, todas las vías de desarrollo comparten la idea de que hay un proceso de acumulación originaria. Y esto es muy importante porque de alguna manera es lo que habilita esta serie de formas de la acumulación originaria, son las que habilitan la acumulación de capital necesario para generar los procesos de, por un lado, industrialización a partir del uso y la invención de nuevas tecnologías, y por otro lado la propia revolución agrícola que permite en parte generar una mayor productividad en el agro, tanto europeo como de ultramar, diríamos, ¿no? Como en las otras regiones colonizadas por las colonias imperiales europeas. Entonces ahí tenemos esta acumulación originaria, puede verse en diferentes dimensiones. Por un lado, la separación de los campesinos de su medio de producción principal, es decir, la construcción de la tierra como una mercancía capitalista, la separación de los trabajadores de la tierra o de los campesinos de su propio medio de producción, del cual, si bien no eran necesariamente los dueños, sí detentaban y controlaban todo el proceso productivo, ¿no? Entonces va dando una serie de formas principalmente violentas, ¿no? De despojo de esos campesinos que tenían esa relación con la tierra que ahora vamos a especificar en cada una de las vías. Por otro lado, procesos de acercamiento, arrinconamiento y despojos de territorios comunes, no solo la separación del campesino con la tierra, sino también el despojo de todas las zonas de pastoreo común, de los bosques que producían o que eran el lugar donde podían cazar y obtener carne, más allá del ganado que podían criar, donde podían recoger los frutos del bosque, la leña, que era usada como combustible, tanto para cocinar como para abrigo, y también como elementos de construcción de las casas campesinas. Las zonas de caza, sean bosques u otro tipo de zonas donde también podían abastecerse de carne cuando el ganado no alcanzaba, y también las zonas de pesca, es decir, todos esos territorios que en inglés se llaman los commons, ¿no? Los comunes, que son esos espacios que eran utilizados por el conjunto de quienes habitaban allí, tanto los señores feudales como las aldeas campesinas tenían acceso de determinada manera, muchas veces en forma desigual, a esos bienes comunes o esos comunes que permitían o que eran parte necesaria para el desarrollo y la sobrevivencia y la reproducción de la vida campesina durante toda la antigüedad y el medioevo, ¿no? Son zonas o derechos, digamos, ancestrales, si se quiere, constitucionarios, construidos a lo largo de los años que le permitían a los habitantes de cada región obtener un uso racional, sustentable, diríamos hoy, de esos bienes comunes o recursos naturales. Todo eso son procesos que se van articulando lentamente, en un proceso paulatino, pero sin pausa, muy violento, y que van cercenando el acceso de las comunidades campesinas a estos recursos. Por otro lado, tenemos todo lo que es el proceso de despojo, de extracción, acumulación de bienes comunes o recursos naturales a gran escala, ¿no? Dado por los minerales, o sea, toda la extracción de minerales preciosos, sobre todo el oro y la plata, alimentos construidos con materias primas o commodities principalmente en los territorios del continente americano que se fueron dando vía a la conquista y la colonización, es decir, a sangre y fuego se fueron obteniendo y extrayendo estos minerales y estos alimentos o materias primas, y sumado obviamente a la esclavitud o a la esclavización masiva de las poblaciones africanas, ¿no? De las poblaciones negras desarraigadas de su continente, de sus propias naciones en el continente africano, hasta las colonias americanas para ejercer como mano de obra esclava, al no poder utilizar como esclavos a las poblaciones indígenas. Entonces, todo ese proceso de despojo, extracción, acumulaciones de bienes comunes es una mezcla de extractivismo con explotación visceral de la fuerza de trabajo a través de la servidumbre indígena, ¿no? Vía la mita, el yanaconazgo y la esclavitud de las poblaciones negras que fueron desarraigadas justamente, ¿no? Por otro lado, todas estas vías de desarrollo también comparten una cuestión común que tiene que ver con la revolución agrícola, es decir, este proceso
de aumento exponencial de los rendimientos agrícolas, tanto en las tierras agropecuarias europeas como en las de las colonias americanas y las colonias en otras latitudes y geografías del planeta Tierra. Es decir, empieza a aumentar la capacidad productiva del agropecuario en base a, por un lado, la introducción de nuevos cultivos en Europa, por ejemplo, la papa, el maíz y algunas leguminosas que vienen del continente americano, y la conformación de también toda una serie de cultivos de forraje que les permiten también aumentar la producción cárnica, es decir, la reproducción del ganado para uso alimentario, y también algunas nuevas tecnologías de arado, vapor, trilladoras, cosechadoras, una mayor rotación de los suelos, y también una mayor roturación de los suelos, es decir, una movilidad de los suelos más profunda que le permite generar con nuevas técnicas agronómicas una mayor fertilidad en los granos clásicos, como podría ser el trigo, o el centeno o la alfalfa, y estas nuevas incorporaciones a la dieta europea proveniente de las colonias americanas, ¿no? Entonces ahí se da todo un proceso de revolución agrícola donde los alimentos empiezan a dejar de ser un bien escaso, ¿no? Venimos también de épocas de hambrunas, aunque en todo este proceso también hay épocas de hambruna. Estos son ciclos que se van dando, sobre todo en el continente europeo, muy, muy, muy fuertes, ¿no? Ciclos cada X cantidad de años que se van dando procesos de hambruna, pero que efectivamente le permite a las clases hegemónicas, tanto las latifundistas, pero sobre todo estas nuevas clases burguesas que empiezan a nacer desde mediados del siglo XI, XII, XIII, XIV, llegando al XV, XVI, XVIII, se van consolidando como las burguesías, les permite una acumulación de capital enorme, nunca vista hasta entonces en la historia, ¿no? Se conjuga la expropiación de los territorios y espacios comunes, los territorios campesinos, los espacios comunes en Europa, así como la extracción masiva de materias primas, tanto en minerales como en alimentos, en las colonias americanas, ¿no? Y la explotación feroz del trabajo esclavo y servil en las colonias, ¿no? Toda esa conformación, más los rindes de la revolución agrícola y los excedentes de la revolución agrícola, generan una posibilidad de acumulación de riqueza originaria, dice Marx, que permite o habilita todo lo que va a ser después la inversión de capital necesario para el proceso de industrialización masiva que se va dando en el capitalismo a través de el pasaje del trabajo artesanal al semiartesanal, al trabajo de pequeños talleres y después a las medianas y grandes fábricas en las grandes ciudades, y la posibilidad también de invertir en todas las innovaciones tecnológicas que se van descubriendo o inventando a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Este proceso de acumulación originaria y de acercamiento es un proceso de largo aliento que se da, insistimos, desde el siglo XI, XII, de manera embrionaria, así como va surgiendo de manera embrionaria las clases burguesas, hasta consolidarse durante el siglo XVII, XVIII y XIX, dependiendo las geografías en las que estemos analizando el fenómeno del desarrollo, tanto industrial como agrario, ¿no? Entonces, digamos, estas características son comunes, de alguna manera, a estas cuestiones. Otra característica común es pensar quiénes son los sujetos fundamentales de la estructura social agraria capitalista, ¿no? Y por ahí tenemos, por un lado, el sujeto terrateniente, que después vamos a ver cómo se comporta cada uno de estos sujetos en cada una de las vías de desarrollo, ¿no? Y el terrateniente, que es aquel latifundista, aquel dueño de la mayor cantidad de la mayor parte de las tierras que existen en un país determinado, ¿no? Es decir, esa clase que monopoliza de alguna manera la propiedad de la tierra a través de estos procesos de acercamiento y de las herencias y de la conformación de una estructura feudal que se va transformando en una estructura capitalista, pero que hereda, ¿no? La estructura capitalista, esta clase que tiene el monopolio para la mayor parte de las tierras y sobre todo las tierras más fértiles. Los capitalistas, ¿no? Los terratenientes, que aparte cuyo ingreso principal en este desarrollo agrario capitalista va a ser la obtención de la renta de la tierra. Luego tenemos a los capitalistas o a los arrendatarios capitalistas, que son aquellos sujetos como clase social emergente que alquila o arrienda las tierras
de los latifundistas y los terratenientes para poder invertir en la producción agrícola, y parte de su inversión es el alquiler de las tierras para la producción agrícola o ganadera, y el pago de personas que trabajen esos predios que alquila para poder generar una ganancia basada justamente en la extracción de plusvalor, es decir, una inversión de capital en maquinaria, tierra y trabajo o fuerza de trabajo. Ahí nos viene el tercer elemento principal o sujeto fundamental del desarrollo agrario capitalista, que son los trabajadores, ¿no? Cuyo ingreso es el salario que obtienen por vender su fuerza de trabajo, por trabajar en el campo produciendo alimentos o algún tipo de producción agropecuaria. ¿Qué pasa con un sujeto clave para pensar el desarrollo agrario en esta estructura, que son los campesinos? Bueno, cada una de estas vías de desarrollo que vamos a analizar presupone que el campesinado, que es la población mayoritaria de los mundos rurales de toda Europa y de toda América durante los siglos de que se van dando estos desarrollos capitalistas en el agro, es la población mayoritaria y es la que la premisa que plantea el análisis marxista es la paulatina desaparición de este sujeto, sea tanto por un proceso de proletarización, es decir, de convertirse en trabajadores rurales asalariados, por esa pérdida forzosa que tienen de su relación con la tierra, o en algunos casos minoritarios, transformarse paulatinamente en pequeña burguesía agraria, es decir, propietarios de pequeñas parcelas de tierra que les permitan contratar mano de obra y generar una acumulación de capital y una reproducción ampliada de su propio capital. En esta clase no vamos a meternos a analizar cuál es el rol del campesinado y qué sucede con esta supuesta, entre comillas, evolución necesaria que se va dando por el desarrollo del capitalismo en el agro. Es algo que vamos a debatir en algunas otras clases que podamos establecer este debate, pero efectivamente no es un sujeto en el cual nos vamos a parar en este momento, en esta clase, analíticamente para pensar estas vías de desarrollo agrario en el campo. Entonces, un poco la idea de ahora es poder pensar estos casos o estas vías del desarrollo a través de estas primeras dimensiones que habíamos marcado, ¿no? Vamos a repetir como para poder pensar juntos este tipo de cuestiones, ¿no? ¿En qué forma específica se desarrolla el capitalismo en los mundos rurales? Para eso tenemos que tomar estas dimensiones. ¿Qué relaciones de propiedad se establecen? ¿Cuál es la organización de los procesos de trabajo? ¿Cuáles son las formas de apropiación del excedente? ¿Cuáles son los sujetos sociales y sus transformaciones? ¿Cuáles son las relaciones con el desarrollo industrial, el desarrollo comercial, financiero y el desarrollo extractivo? ¿Y qué tipo de regímenes políticos favorecen o habilitan cada una de estas vías de desarrollo agrario? Otra cuestión que no vamos a tomar en esta clase tampoco y que es muy importante y que atraviesa cada una de estas vías de desarrollo es la evolución de los sistemas de renta de la tierra. Es decir, cómo se va conformando la posibilidad de captar o no por distintos sujetos la renta que produce la tierra por el solo hecho de ser una mercancía construida como si fuera una mercancía cuando en realidad no lo es. Es decir, la tierra tiene un valor de mercado, ¿no? Tiene un valor de cambio, pero no tiene trabajo acumulado detrás de sí, es decir, no es producida por el trabajo humano, sino que la tierra es un bien común de la naturaleza que es apropiado por una clase particular, la de los terratenientes, y que logra tener el monopolio de ese bien construido como mercancía, fetichizado como mercancía, es decir, tiene una forma particular de obtención de ganancia que es la renta de la tierra, que también será objeto de otras clases u otros encuentros que tengamos. Entonces, esa forma particular que las vías tienen de pensar la renta en su evolución como desarrollo agrario no va a ser tema y objeto de esta clase, pero sí vamos a analizarlo en clases posteriores. Entonces, vamos a también trabajar estos modelos analíticos, ¿no?, de las distintas vías de desarrollo agrario, basados obviamente en casos históricos, pero construidos como una abstracción teórica, ¿no?, como una abstracción, como una lógica analítica, que si bien se basa en los distintos casos históricos, permite un nivel de teoría general importante. Dicho esto, también cabe plantear que estas vías de desarrollo, si bien las podemos generalizar para pensar distintas formas del desarrollo agrario en distintas partes del planeta y en distintos momentos históricos, es decir, en distintos espacios, tiempos del capitalismo agrario,
tenemos que hacer una salvedad o una alerta epistemológica, entre comillas, que nos permita volver a donde está situado. Es decir, si el desarrollo agrario de la vía clásica, que está basado, como vamos a ver en un momento, en el desarrollo histórico del capitalismo agrario en Inglaterra, del siglo XIII o XII al siglo XIX, tenemos que pensar que cuando querramos aplicar esa vía clásica a pensar América Latina, tenemos que pensar que América Latina tiene unas particularidades muy diferentes a la de Inglaterra de esos siglos. Es decir, tenemos que no caer en la trampa colonial de trasladar acríticamente un modelo analítico basado en un caso histórico, en un pensamiento situado, trasladarlo de manera crítica, automática, a otra latitud, a otra geografía y a otro espacio-tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, dicho esto, vamos a trabajarlo de manera abstracta, cada una de las vías, aunque se basen en hechos históricos, ¿no? Sabiendo que cuando las aplicamos a otros espacios y a otros tiempos, a otros calendarios y a otras geografías, no podemos trasladar automáticamente y tendremos que analizar la coyuntura histórica y la coyuntura geográfica de cada uno de los casos que vamos a analizar con estas herramientas teóricas que estamos construyendo. ¿Por qué es importante pensar las vías del desarrollo agrario? Porque justamente, lo que decíamos al principio, adquiere una forma particular, diferente al desarrollo capitalista urbano e industrial, y que de alguna manera forma la base de la estructura social de una sociedad determinada. ¿Por qué? Porque cuando se está conformando el propio capitalismo, y aún hoy, una parte importante, una base muy importante de la sociedad es justamente cómo se producen los alimentos, es decir, lo que nos permite sobrevivir como sociedad y reproducirnos como sociedad es la producción masiva de alimentos y la distribución de ellos al conjunto de la población. Entonces, la cuestión agraria, que es vital y muy importante para pensar el desarrollo del capitalismo en términos generales, porque es la que le permite el excedente necesario, ¿no? Esa acumulación originaria que le permite el excedente necesario para poder invertir esa masa enorme de capital obtenido, de alguna manera se mantiene durante el tiempo. Por un lado, porque se mantiene la extracción de los recursos naturales y el uso del trabajo agrario o como excedente para el capitalismo industrial. Por otro lado, porque da bases, o sea, la distribución, por ejemplo, de la tierra, da bases concretas para entender cómo se distribuye o cómo se estructura la sociedad en una sociedad capitalista determinada, disculpen la redundancia. Entonces, esa importancia de las vías de desarrollo agrario no es una cuestión solamente para quienes estudiamos las cuestiones rurales, sino que tiene que ver también para entender la estructura social de la sociedad en su conjunto, no solamente de los mundos rurales. Es decir, la forma en la cual se define la cuestión agraria en un país determinado va a explicar en parte los regímenes políticos, va a explicar en parte las distintas clases sociales, los distintos procesos de igualación o desigualdad social, etcétera, etcétera, ¿no? Son elementos que nos permiten analizar la sociedad en su conjunto a través del desarrollo del capitalismo en el agro. Entonces vamos a ir ahora sí de lleno a pensar cada una de estas vías de desarrollo. Son 3 vías de desarrollo que se proponen principalmente desde el marxismo. La primera es la llamada vía clásica, porque está construida en base a lo que Marx planteó en el capítulo 24 del tercer tomo del Capital, donde basándose en cómo se fue desarrollando el proceso, digamos, del capitalismo en los mundos rurales de Inglaterra, va construyendo este modelo analítico que denominamos la vía clásica del desarrollo capitalista en el agro. Y esto tiene que ver con todo un proceso paulatino que se da, como decíamos antes, desde el siglo XII hasta el siglo XIX en Inglaterra, que empieza con los llamados procesos de cercamiento de las aldeas campesinas. Durante la época de la Edad Media, las comunidades campesinas, si bien tenían o pertenecían a un señor feudal determinado, es decir, tributaban a un señor feudal determinado y tenían distintas categorías los campesinos, entre campesinos libres y siervos de la gleba, es decir, siervos directamente asociados a un señor feudal, que podía ser desde un marqués o un barón, o un conde, a señores feudales menores, tenían que garantizar su propia existencia, pero antes de eso garantizar el tributo, sea
con mano de obra en las tierras del señor y o con parte de lo producido en las tierras que tenían en posesión como tributo al señor feudal y bueno, después al rey, etcétera, etcétera. ¿No? Esta lógica empieza a quebrarse en parte y se empieza a desarticular la autosuficiencia de la comunidad campesina. Digo autosuficiencia porque en la comunidad campesina casi no había uso del dinero, es decir, los campesinos producían en sus propias comunidades, en sus propias aldeas, todo lo necesario para vivir y sobrevivir, reproducir la vida familiar y comunitaria. Podían producir no solo sus propios alimentos, sino también sus propios calzados, sus propias vestimentas, sus propias casas, sus propias herramientas, ¿no? Y arreglar o construir sus propios medios de locomoción, ¿no? Vía caballos, carros, carretas, etcétera, etcétera. Todo eso empieza a romperse con el crecimiento paulatino de las ciudades, donde aparecen, ¿no? las profesiones artesanales como tales, es decir, el herrero, el carpintero, costureros, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso hace que mejore, por un lado, la vestimenta, las herramientas, los medios de locomoción, pero por otro lado le quita al campesino paulatinamente su propia capacidad de autonomía de producir lo que necesita, ¿no? Es decir, muy poco digamos, lo que el campesino le sobraba o el excedente productivo era lo que terminaba comercializándose en alguna feria local, ¿no? Y obteniendo por ahí el poco dinero que necesitaba para comprar desde hierro o algunas especias o sal que no podía producir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera era bastante autosuficiente el sistema y mientras pagaran los tributos, impuestos por los señores feudales, las comunidades campesinas se autorregulaban y generaban su propia dinámica. Es decir, sobrevivían dentro del sistema feudal con una lógica propia de la economía campesina. Esto empieza a resquebrajarse ya en los finales de la Edad Media, con el crecimiento del comercio, con el crecimiento de las profesiones urbanas, con el crecimiento de las propias ciudades, con la centralización del poder feudal en el rey y en los nobles mayores, es decir, con el uso que se tenía del excedente campesino para soportar el sistema feudal que cada vez necesitaba de mayores ingresos, tanto para sostener guerras con otros estados como para sostener el cada vez más complejo aparato burocrático de los distintos reinos. Entonces, en Inglaterra se va dando este proceso de desarticulación de la aldea campesina, a la vez que empieza todo un proceso de cambios, con distintos cambios más pacíficos, legales, y donde empieza a participar esta creciente clase burguesa en las decisiones del país, y donde se va urbanizando de alguna manera Inglaterra de manera acelerada, siglo tras siglo, y por otro lado también con algunas revoluciones, donde van cambiando las formas y las leyes con respecto a la posesión de la tierra, y lo que empieza a cercenarse ahora no es solamente la desarticulación de la aldea campesina, sino el cercamiento de las tierras en las cuales los campesinos basaban su reproducción ampliada de la vida. Es decir, no solo las formas en las cuales poseían la tierra para sembrar y producir sus propios alimentos y tener su ganado, sino todas las zonas de uso común, como decíamos antes, los commons, que empiezan a hacerse cercenados, ¿no? El uso del acceso al río, al agua potable, a los lagos, a los lugares de caza, a la recolección de leña, los bosques, etcétera, empiezan a ser cercenados y acaparados por los landlords, ¿no? Por estas clases nobles, que empiezan a vedar el acceso a los campesinos, ¿no? Entonces, esto obliga, de alguna manera, la imposibilidad de la reproducción ampliada de la comunidad, más los procesos de cercamiento y acaparamiento de tierras que hasta entonces eran de uso común, obliga a una parte del campesinado a abandonar sus aldeas porque la reproducción se hace imposible, es decir, se mueren de hambre si se quedan ahí porque son demasiados para la poca cantidad de tierra o la poca cantidad de usos de los bienes comunes que tenían antes y que ahora tienen menos, y obligan a parte de esa población campesina a migrar forzosamente a las ciudades, que por cierto están buscando mano de obra para las incipientes talleres e industrias, ¿no? Una parte entonces de las comunidades campesinas que son expulsadas por este proceso, insistimos, paulatino a lo largo de siglos, décadas,
que se va generando, una parte de esa mano de obra es absorbida por la incipiente industrialización de las ciudades, y otra parte queda en una zona marginal, gris, que está entre la marginalidad, la mendicidad y la pobreza extrema, y también el bandolerismo, el pillaje, etcétera, etcétera, que empiezan a ser también combatidos con un aparato represivo, policial, cada vez más fuerte. Es decir, no es solamente ya la conformación de ejércitos para luchar contra otros estados-naciones, sino que se empieza a conformar un aparato represivo que va a terminar deviniendo un aparato policial para controlar esta población excedente que ya no puede trabajar en el campo y tampoco encuentra un lugar en las ciudades como proletariado urbano. Es decir, empieza a haber una serie de leyes y normativas contra el vagabundeo, contra quienes no tienen residencia fija, bueno, etcétera, etcétera, en este proceso de desarticulación del mundo feudal a la rearticulación de un mundo capitalista que todavía no nació como tal y donde ya la crisis del mundo feudal es evidente y no logra contener a ese conjunto de la población, ¿no? Entonces, en ese proceso se da esta desarticulación de la clase campesina o de los sectores, los sujetos campesinos en el campo inglés, y un proceso de acaparamiento y concentración aún mayor de las tierras para este sector terrateniente o este actor terrateniente que aparece con más fuerza todavía en esta época. Es decir, tiene el control directo de la posesión de la tierra y de los espacios comunes, que hasta entonces estaba mediado por esta relación más servil o de campesino libre pagando un tributo pero gestionando el proceso de trabajo. Ahora el terrateniente tiene el control total de la propiedad de la tierra y empieza a alquilar sus tierras productivas a este nuevo sujeto que aparece como un sujeto capitalista agrario. Es decir, no son pertenecientes a la clase terrateniente, a los landlords, a la nobleza inglesa, sino que son sujetos que tienen capital acumulado y que deciden invertir en producir la tierra para generar un tipo de ganancia capitalista. Para eso le alquilan las tierras a los landlords, a los terratenientes, y contratan parte de esta mano de obra campesina que ya no tiene acceso o posesión de la tierra como campesinos y que sí la empiezan a tener el acceso a trabajar la tierra ya como asalariados, como trabajadores rurales, que por un salario determinado trabajan para el capitalista y reciben un salario. Ya no reciben una parte o no se quedan con una parte de lo que producen como alimentos, sino que trabajan en lo que el empresario o el sujeto burgués capitalista defina que hay que producir, ¿no? Y a todo esto con toda la innovación tecnológica que ya veníamos conversando antes, ¿no? Entonces ahí aparecen ya dos sujetos que empiezan a tener también su negociación y sus desavenencias por cómo se va a distribuir la ganancia que se obtiene por el trabajo agrícola y la comercialización de las cosechas, ¿no? Y por otro lado tenemos al trabajador rural, que es un campesino devenido en trabajador rural, es decir, se descampesinizó y se transformó en un trabajador rural o un proletario rural, ¿no? Todo esto, insistimos, es un largo tiempo en el cual se va dando todos estos procesos. Allí, ¿qué es lo que sucede? En esta tríada, estos tres sujetos que de alguna manera tienen que repartirse el fruto o el excedente que genere la producción agropecuaria. Por un lado, el capitalista, que va a exigir su tasa de media de ganancia para poder seguir reproduciéndose como inversor capitalista del agro. Es decir, necesita tener una tasa de ganancia suficientemente alta para reproducir su vida y tener una ganancia que le permita reinvertir en el proceso productivo y que sea relativamente igual a la que podría conseguir en cualquier rama de la industria. Por otro lado, tenemos el terrateniente que por poner en alquiler su tierra también exige una determinada tasa de ganancia. Y esa tasa de ganancia la paga el capitalista. Y por otro lado tenemos a los trabajadores rurales que requieren de un salario que les permita reproducir, aunque sea de forma mínima, su vida y la vida de su familia. Es decir, tenemos ahí una disputa, un conflicto entre cómo se apropia el excedente agrícola en esos tres actores. Obviamente, cada uno de los actores va a querer la mayor cantidad de dinero posible, de ganancia posible en el caso del capitalismo, de renta en el caso del terrateniente y de salario en el caso del trabajador. En esa disputa, obviamente, los trabajadores rurales siempre tienen, lamentablemente,
la mayor desventaja, porque su capacidad de presión es menor a la que puede tener el capitalista agrario, que tiene el dinero y el poder político cada vez mayor, que va creciendo en la Inglaterra de estos siglos, y obviamente los terratenientes, que detentan no solo el monopolio de la tierra, sino que detentaban hasta hace no tanto tiempo el monopolio de las decisiones políticas, es decir, la nobleza y los reyes eran quienes definían la política en Inglaterra, lo cual se fue transformando obviamente durante todo este proceso de desarrollo agrario en el campo, capitalista, se va también generando todo un proceso de reforma política donde la burguesía industrial y también la burguesía agraria empiezan a participar en la toma de decisiones, empiezan a participar en el Parlamento, ¿no? La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes permite una participación política diferenciada entre quienes son de la nobleza y entre quienes no son de la nobleza, pero que son parte de esa burguesía que tiene una mayor participación política o más activa y con mayor poder real siglo tras siglo, ¿no? Entonces, en esa disputa tenemos entonces los terratenientes queriendo obtener la renta, los capitalistas queriendo obtener cada vez una mayor ganancia, descontando de su ganancia el salario de los trabajadores rurales y de la renta que tienen que pagar. Miren qué interesante pensar que entonces, en esta época, la actividad agropecuaria, y aún hoy, la actividad agropecuaria genera suficientemente excedentes para que pueda ser pagado la renta del alquiler de la tierra a los terratenientes y también el salario de los trabajadores rurales, y encima obtener una tasa de media de ganancia que le permita al empresario capitalista, al burgués capitalista, seguir reproduciendo su capital a través de la actividad agropecuaria. Es decir, el excedente es muy grande porque tiene que repartirlo entre más actores. De esta manera es como definimos entonces la vía clásica basada en el caso inglés que plantea Marx. Tenemos a los terratenientes, el capitalista agrario y los trabajadores rurales, ¿no? Los campesinos devenidos trabajadores rurales. ¿Cómo se da el desarrollo agrario en otras regiones de Europa? Por ejemplo, en Alemania, sobre todo en Alemania Oriental, se genera un proceso en el cual este acaparamiento de tierras es similar, es decir, hay un desmembramiento de la comunidad campesina en gran parte de la Alemania, sobre todo oriental, ¿no? Y el sujeto que acapara las tierras es también el sujeto, digamos, de la nobleza baja, media y alta, pero donde también es un sujeto que se va renovando a sí mismo y se transforma también él mismo en el inversor capitalista, es decir, en el empresario capitalista agrario, se fusiona, digamos, en el mismo sujeto que es el Junker, que es este terrateniente que a la vez genera todos los procesos de innovación en el campo, de inversiones de capital y de acaparamiento de las tierras y de transformación de la lógica productiva en el agro alemán, que fusionan de alguna manera estos dos sujetos que nosotros teníamos en la vía clásica diferenciados entre terrateniente y empresario capitalista en un solo sujeto, que es este Junker, ¿no? El campesino también empieza este proceso de desarticulación como clase y transformación en trabajadores rurales. Entonces tenemos solamente dos sujetos, un terrateniente que a la vez es capitalista y un trabajador rural que vende su fuerza de trabajo al Junker para conseguir su salario a través del trabajo agrícola ganadero. El Junker lo que hace es obtener la ganancia capitalista, pero también obtener la renta que le corresponde como terrateniente, es decir, tiene una doble ganancia, o una renta y una ganancia, para ser más específicos con los términos, que le permite una acumulación de riqueza y de poder político muy fuerte, ¿no? Esto se da principalmente en la zona oriental de Alemania, en la Prusia de esa época, donde en procesos por ahí de la Alemania del sur y del oeste se da un proceso donde las comunidades campesinas adquieren cierta autonomía, y si bien sigue existiendo algún tipo de terrateniente, empieza a haber un reparto de tierras en pequeñas parcelas o medianas parcelas, más parecido a lo que ahora vamos a denominar la vía Farmer, ¿no? Que es una vía Farmer basada principalmente en los textos de Lenin sobre el análisis de cómo se fue dando el proceso de desarrollo agrario capitalista en Estados Unidos, pero también se puede pensar para Francia, para Suiza, para el norte de Italia, para la Alemania occidental, para Bélgica, para Holanda, en parte para Escandinavia, es decir, para lo que hoy llamaríamos, o lo que podemos decir que es la Europa occidental. Esto deja fuera
a España, el centro y sur de Italia, que en realidad estaban asociados casi podríamos decir que no eran parte de Europa en la lógica bien colonial europea, ¿no? Sino que estaban más cercanos a una periferia de esos países, por más que España tenía una acción, y Portugal, muy importante en cuestiones imperiales, no era donde se generó el proceso de acumulación capitalista, es decir, de inversión en los procesos de desarrollo industrial, como si se dio en Inglaterra, Alemania, Holanda, norte de Italia, Francia, etc. Entonces, de alguna manera quedaron como territorios periféricos del desarrollo capitalista agrario. En esta Europa occidental se da un proceso similar, con muchas diferencias también, ¿no? Con sus particularidades, a la vía Farmer, ¿no? La vía Juncker está muy bien descrita en los textos de Kautsky en la cuestión agraria, y la vía Farmer entonces es una tercera vía del desarrollo capitalista en el agro, que lo que va a diferenciar a la vía Juncker y a la vía clásica es una paulatina repartición de las tierras. Es decir, hay un proceso de acumulación originaria, en el caso de Estados Unidos es el despojo absoluto, ¿no? Y la aniquilación casi total de las poblaciones indígenas precedentes a la colonia, que son expulsadas de vastos territorios, esas grandes praderas de Norteamérica, y que son apropiadas por la colonización inglesa primero y después por Estados Unidos de Norteamérica como país independiente, y que son repartidas, sobre todo en la zona norte y centro del país, a modo de pequeñas y medianas parcelas a los colonos, que se van a transformar en estos granjeros o farmers, que van a detentar una lógica como sujeto económico, social y político de triple clivaje. Es decir, son dueños de la tierra, ¿no? Cumplen la función de ser los propietarios de la tierra, son los inversores capitalistas, los empresarios capitalistas que invierten capital y reproducen su capital y lo amplían para poder seguir mejorando su proceso productivo, y a la vez son los trabajadores que ponen la fuerza de trabajo como individuos y como núcleo familiar. Es decir, el trabajo farmer o de granjeros está basado en el trabajo familiar, en la inversión de capital y en las nuevas tecnologías, y también en la propiedad de la tierra. Esto, de alguna manera, pone en un mismo sujeto las tres figuras de la vía clásica: la figura del dueño de la tierra, el terrateniente, la figura del inversor o empresario capitalista burgués, y del trabajador rural en un mismo sujeto. Es decir, el farmer tiene la posesión de la tierra o la propiedad de la tierra, tiene la capacidad de inversión de capital y de reproducción ampliada del capital, y a su vez es el que pone el trabajo cotidiano en la unidad productiva, ¿no? Ese trabajo cotidiano está basado no solo en el trabajo del granjero como individuo, del farmer como individuo, sino de toda la estructura familiar, ¿no? Del trabajo familiar asociado a esa finca o granja determinada. Esto lo que permite es una democratización del acceso a la tierra, ¿no? Por un lado. Entonces ahí los sujetos sociales son bien diferenciados. Esto no significa que el farmer también no pueda tener algún tipo de trabajo contratado, aunque sea temporario. Tampoco le permite al sujeto farmer, al estar tan distribuida la tierra, garantizarse el acceso a la renta que podría reclamar un Juncker, o se podrían reclamar los terratenientes capitalistas en la vía Juncker o los terratenientes en la vía clásica. Es decir, está tan distribuida la tierra que no hay capacidad de monopolización de esa mercancía, entre comillas, que les permita obtener la renta en términos de renta de la tierra capitalista. Pero bueno, eso también lo vamos a profundizar en otras clases. Lo importante de ver acá en estos procesos es justamente esta diferenciación de los sujetos en las distintas vías. Las relaciones de propiedad son muy claras en cada una de ellas, es decir, en la vía clásica se mantiene la estructura de la gran hacienda o de la gran la posesión amplia de tierras en pocas manos, en pocos actores, pero son sujetos que no organizan el proceso de trabajo.
¿no? Es decir, esta misma relación de propiedad se puede vislumbrar en la vía Juncker, pero son los propios Juncker los que organizan los procesos de trabajo, los que invierten el capital, los que deciden qué sembrar, los que deciden cómo comercializar, etcétera, etcétera. En el caso de la vía clásica, ese sujeto es puramente rentista, es decir, es un sujeto que pone la tierra y después tiene un trabajo ocioso que es solamente obtener la renta. Eso le permite dedicarse, por ejemplo, a la política, al arte, a lo que desee ese terrateniente, y eso hace que también los lores ingleses o las clases noble inglesa mantengan un poder político mucho mayor del poder económico real que va a tener ya en el siglo XIX. En cambio, en la relación de propiedad y la organización del trabajo, en el caso de la vía Farmer, claramente es un mismo sujeto el que tiene la propiedad, aunque sea una propiedad pequeña, mediana, y organiza el proceso de trabajo basado en el trabajo familiar, ¿no? En las formas de apropiación del excedente, en el caso de la vía clásica, hay toda una disputa entre esos tres actores por ver quién obtiene mayor ganancia, salario o renta, de acuerdo al sujeto. En el caso de la vía Juncker, no hay mucha disputa porque el sujeto Juncker es tan poderoso que no hay una disputa entre trabajadores y terratenientes capitalistas que son el mismo sujeto, sino que en general esa apropiación se da casi mayoritariamente a favor de ese sujeto Juncker, lo cual le da un poder político y económico muy grande. En el caso del Farmer, obviamente esa forma de apropiación del excedente no es una disputa porque es el mismo sujeto el que puede obtener tanto la ganancia como el salario, que tampoco es salario porque es un trabajo familiar. Entonces todo lo que se genere como excedente en la producción agropecuaria en la vía Farmer va a quedar en ese mismo sujeto, ¿no? Por más que no pueda reclamar la renta como tal, como estábamos afirmando antes. En términos de sujetos sociales y sus transformaciones, podemos ver que en la vía clásica el sujeto tradicional se mantiene incólume, el dueño de la tierra, es decir, esa casta o ese sector social noble de los landlords, se mantiene como tal, pero cambia su función política y económica, es decir, deja de tener la función política de ordenamiento territorial, político y social de su condado o de su marca, etcétera, ¿no? Deja de tener ese control político que pasa a un Estado mucho más centralizado y a una lógica de representación política muy diferente, ¿no? Que va rompiendo con la lógica feudal para ser un Estado moderno capitalista. Rompe con esa lógica económica donde tenía algún tipo de peso en el proceso de trabajo, sino que eso es delegado en el sujeto capitalista empresarial burgués. Entonces queda como un sujeto de trabajo ocioso y rentístico, pero manteniendo el poder político tradicional. Aparece y emerge este nuevo actor como el empresario capitalista y la transformación del campesinado en trabajador rural. En el caso de la vía Juncker se fusiona el terrateniente con el empresario capitalista, entonces lo que hace es una innovación política económica del sujeto, pero donde detenta la cantidad de tierra apropiada, etcétera, y se va consolidando poderosamente, y el campesinado pasa de una lógica servil o de campesino libre a ser trabajador rural. Digamos, en ese sentido es muy parecida a la transformación que sufre en la vía clásica. Y en la vía Farmer hay una completa desaparición del sujeto terrateniente, una completa desaparición del sujeto campesino, y una mezcla entre terrateniente y campesino en esa forma capitalista o de pequeño empresario capitalista que a la vez garantiza el trabajo de la finca y el trabajo basado en el trabajo familiar, que lo que hace es fusionar en un nuevo sujeto, que es el sujeto Farmer, estos tres sujetos de la vía clásica, ¿no? Entonces hay una transformación radical de los sujetos agrarios, ¿no? En términos de las relaciones con el desarrollo industrial, con el desarrollo comercial, el desarrollo financiero, el desarrollo extractivo, de alguna manera estas vías de desarrollo agrario fomentan en general una capacidad de absorción de parte del excedente agrario para los procesos de industrialización y de
crecimiento del comercio tanto interno del país como comercio de ultramar, es decir, el crecimiento exponencial del comercio vía barcos y después de los barcos a vapor, etcétera, que permite una circulación hasta entonces impensada de las mercancías a escala del sistema mundo, y el paulatino ingreso de la lógica financiera también, y de la inversión financiera en las actividades agrícolas y extractivas, ¿no? De la minería, etcétera. Y también, por eso, digamos, decimos del desarrollo extractivo, es decir, la capacidad de la lógica de la vía clásica y de la vía Juncker facilitan el desarrollo comercial, financiero y extractivo con mucha mayor fuerza que la de la vía Farmer, que al estar tan desperdigado, digamos, de alguna manera, tanto la propiedad de la tierra como la apropiación del excedente, en ese sentido es menor esa relación, pese a que en Estados Unidos pensemos que el desarrollo de la vía Farmer se da en una parte importante de la geografía de Estados Unidos, pero no en todo el país, sino que en la zona sur, centro-sur de Estados Unidos, se da un proceso mucho más parecido y basado en el trabajo esclavo de las grandes haciendas, etc. Entonces ahí también tenemos que hacer una diferenciación, que lo que está estudiando Lenin es el proceso de la vía Farmer en el norte y centro del país, que permite ese excedente agrario sin un proceso de industrialización muy fuerte de la zona este de Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay un trasvaso de ese excedente a la aplicación de un proceso de industrialización que termina siendo el proceso de industrialización más exitoso, entre comillas, del mundo hasta hoy, ¿no? Que fue el de desarrollo del capitalismo industrial en Estados Unidos, que por ahí hoy en China podríamos pensar que hay un proceso también exitoso, masivo, de la misma envergadura que fue el de Estados Unidos entre el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, de alguna manera, ahí la vía Farmer permite y habilita ese proceso de industrialización muy, muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Después hay todo un debate que no nos interesa tampoco profundizarlo en esta clase, que tiene que ver con qué tipo de regímenes políticos favorecen o habilitan estas formas particulares de desarrollo agrario, donde hay un autor que se llama Barrington Moore, que plantea justamente que, por ejemplo, la vía Farmer es la que propende o habilita la conformación de regímenes más democráticos, por esta idea de justamente de una estructura social mucho más democrática, es decir, el reparto de la tierra en parcelas medianas y pequeñas permite una participación democrática mucho mayor que la concentración de la tierra. Entonces ahí la antítesis sería la vía Farmer como el proceso de conformación más democrática, ¿no? En este texto, Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, el señor y el campesino en la formación del mundo moderno, va ilustrando, ven que es un libro importante para leer, es interesante, y plantea que justamente la vía Farmer habilita los procesos de regímenes de mayor democracia, ¿no? Y que la vía Juncker es por ahí la que más habilita o favorece procesos de regímenes políticos autoritarios, ¿no? Es decir, la Alemania del imperio de Bismarck, así como también la Alemania nazi, tendría basamento en parte, según las hipótesis de Barrington Moore, en la conformación de esta lógica de desarrollo agrario capitalista autoritaria por la concentración no solo de tierras en pocas manos, sino también de todo el poder económico y político en este sujeto Juncker, que sería una de las bases sociales de la conformación de regímenes autoritarios, ¿no? En cambio, la vía clásica permitiría también, en esta distribución entre un sujeto terrateniente, un sujeto burgués y el trabajador, una conformación de una democracia en conflicto, pero que de alguna manera reparte parte del poder económico y político en tres actores fundamentales, lo cual también permitiría ciertos aspectos de democracia, aunque no tan claros como el de la vía Farmer, que permitiría un proceso de democratización mucho más amplio, cual el ejemplo es la democracia de Estados Unidos, de Norteamérica. Así que bueno, un poco la idea de la clase de hoy fue justamente ilustrar algunos de estos debates de manera muy somera, muy esquemática, porque marcan la importancia que tienen estas vías de desarrollo agrario para pensar cómo se fue desarrollando después el capitalismo agrario en distintos lugares del mundo, teniendo esta salvedad epistemológica de la que decíamos antes, de las particularidades que adquiere en distintos lugares, ¿no? En América Latina, en Asia, en África, etc. Y la forma en la cual se estructuran las sociedades contemporáneas, es decir, basadas en estas transformaciones radicales que se dieron en los mundos rurales durante todo el proceso de transición del feudalismo al capitalismo, fueron marcando lógicas societales que aún hoy perduran y se reproducen
para comprender a cabalidad nuestros países. Así que así por acá dejamos y nos seguimos encontrando. Muchas gracias.